Bueno, pues ya nos encontramos en el campo municipal de deportes, donde vamos a buscar al protagonista. El protagonista de esta semana, Más que Deporte, no es otro que Francisco Gallardo Osuna. Lo vemos al fondo aquí pendiente de su muchacho. Vamos a saludarlo y vamos a ver si nos concede un momento para hablar con él. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Juan. ¿Nos concede un momento para hablar un poco de tu trayectoria deportiva? ¿Cómo no? Venga, pues vamos a ponernos a gusto, nos vamos a sentar. Y bueno, Paco, tu historia empezó en este campo. No en este, pero bueno, estaba al lado, ¿no? Sí, en este no, en el antiguo Sancho. Antiguo Sancho de Ávila empezó. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos, cómo, cuándo y dónde. Bueno, pues yo, la verdad que era un crío que todas las tardes, después de salir del colegio, de hacer mis deberes cuando lo hacía, que tampoco era muy, me venía a los entrenamientos de Lútica. Entonces, cuando iban a empezar a jugar partido, si faltaba alguien siempre me avisaban, yo siempre estaba ahí. Eso fue, mis comienzos en esto del fútbol. Luego ya creo que el Útica hizo su equipo juvenil y de ahí pues creo que duré media temporada en los juveniles, alternaba con los juveniles y jugaba con el equipo senior. O sea, la primera etapa tuya rápidamente de los juveniles, en apenas 6 meses, llega a debutar. Creo que ha sido, si no el más joven de debutar con el senior, ¿no? Creo que sí, yo creo que no sé si llegaría a tener 15 años, 16 años aproximadamente, cuando jugué la primera vez con el equipo senior de Lútica. Bueno, y un chaval tan joven que se encuentra, que para ti serían todos ídolos en aquella época, porque venía a entrenarlos bien jovencillos, y bueno, ponerte de pronto a jugar con ellos. Hombre, ten en cuenta que yo, día de entrenamiento de Lútica, pues casi siempre estaba aquí, entonces yo creo que fue como que me acogieran como uno más, ¿no? Era más pequeño que ellos, de verdad yo creo que llegué a jugar, con Kiko, con Mariano, creo que tiene 2 o 3 años más que yo, con Luis, vamos, una serie me dejo mucho atrás, uno sobre todo a Chicho, que también el pobre que ya no está con nosotros, y algunos más, pero yo creo que ellos acogieron al crío ese o al chiquillo que venía todas las tardes o las tardes que podía a ver los entrenamientos, y bueno, que faltaba alguien, pues niño, ponte aquí, y yo jugaba. Entonces yo creo que la acogida por parte de ellos fue como, pues era lo que era, un crío. Te dirían el nene o algo de eso, el nene el era, chico. pues, sí, era para ellos, era el nene. ¿Qué entrenador tenía entonces el equipo, si te acuerdas? Pues en aquella época no recuerdo, no sé si fue cuando estuvo Manuel Rivilla, que el pobre también ya nos dejó. Hubo una época que venía, que había un tal Ibáñez de Arjona, pero en esa época yo venía a ver el fútbol y venía y entrenaba también cuando faltaba alguien, pero no te puedo decir qué entrenador había en aquella época. Bueno, de aquel equipo, Paco, yo creo que tenían muy buen equipo, toda la gente de Marmolejo, no pasa como ahora es más difícil el fútbol, y yo creo que se consiguió ese año buenos logros, ¿no? Sí, en tu primer año de jugador, no sé si fue el primer año o segundo que jugué con ellos, ganamos una Copa de Gobernador en Jaén, la final fue en Jaén, y bueno, había un equipo pues bastante bueno, por no decir muy bueno, ¿no? En aquella época en la categoría y eso. Estaba Jeromín también, ¿no? Estaba Jeromín, estaba Fernandín. Chele estaría, ¿no? Chele creo que, o estaba fuera o no recuerdo muy bien. José el Moro. José el Moro también estaba, Alfonso, el Mengue, como todos lo conocemos, sí, que también nos dejó. Luigi, no sé si por entonces estaría Luis todavía. Estaba, en esa época estaba en los juveniles también, ¿no? Que también los juveniles fuimos campeones de la Copa de Diputación, que también mucha de esa gente de ese equipo luego estuvo jugando en el Útica. O sea, en tu debut consigue con los juveniles el primer año. No, el primero no, creo que fue el segundo año, creo que fue cuando fuimos campeones de la Copa de Diputación. Y creo que por esa época, o un año anterior o posterior, es que no recuerdo, la fecha no me viene muy bien, pero sí fuimos también campeones. Sería el año 78, a lo mejor 79, ¿no? Pues estamos hablando de sí, aproximadamente, es que ya no recuerdo esa copa, porque el Útica ya habían ganado una copa antes, y no recuerdo la fecha. Sí, por ahí será 78, 79, creo yo.
Bueno, y tus comienzos como futbolista, ¿qué posición, para el que no te conozca, ocupaban en el equipo? Yo empecé jugando de lateral derecho. Pero esa no era tu posición, ¿no? Bueno, era mi posición en principio, me disputaba con mi amigo Mariano Garrido el puesto, sobre todo, y bueno, luego cambié y jugué también, empecé a jugar de libre. En aquella época, bueno, lo que se llamaba el futbolista libre, hoy en día o lo ponen como central izquierdo o central derecho, sí. Pero antiguamente era lateral derecho, izquierdo, central y libre. Pero con la posición que más te ha adaptado o que luego has jugado, si la de... Bueno, yo empecé de lateral derecho, al final acabé jugando de organizador en algunos equipos, ya después, la etapa posterior mía, después de dejar el Útica y empezar a jugar en tercera división, empecé de lateral derecho, en Andújar, que eso ya fue otra etapa, ya fue en tercera, jugaba de libre y en el centro del campo, dependiendo, porque ahí el equipo íbamos alternando, otro futbolista y yo. Bueno, Paco, como me comentas, tuviste en la primera época 2 temporadas en el Útica, ¿no? 2 nada más, bueno, y rápidamente se fijaron en ti, ¿no? Entre 3 temporadas creo que fueron, porque el mismo día de que jugamos la final de la Copa de Diputación, que la jugamos aquí en el campo de Marmolejo, ese mismo día fue terminar del partido y me vinieron a buscar. Me vino a buscar el presidente del Úbeda Club de Fútbol y un padre franciscano, le llamaban Fray Deporte. Eso te iba a contar, el primer equipo después del Útica, sí, era el Úbeda, que entonces militaba... En tercera división. Era una tercera división que no tiene nada que ver con las de ahora. Probablemente aquella tercera división sea un segunda B ahora, ¿no? Segunda B o un segunda de ahora, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en aquella época, te hablo ya de hace muchos años, fue cuando se empezaba a ver profesionales en tercera división. ¿Y cómo se adapta Paco, de que viene de un pueblo de jugar relativamente entre amigos, a pasar casi que eso ya casi era profesional, ¿no? Pues la verdad que muy mal. Muy mal, ¿no? Muy mal, porque... La adaptación no fue buena, ¿no? No fue muy buena. Era un futbolista, vamos, con 18 años, como dice, recién cumplido, te va a un equipo de tercera división, con futbolistas profesionales, entonces, claro, llega... Allí no te conoce nadie. Otro ritmo, otra manera de entrenar. El entrenador que había me acuerdo que era Juan de Dios Román, que venía de Almería, había entrenado a varios equipos y buenos equipos. Entonces, claro, pues yo llegaba allí como eso, un futbolista, porque acababa de salir de juveniles. La suerte que también tuve, al principio ya ha pasado, fue que en esos años la federación puso como una norma, que los equipos de tercera división tenían que tener como mínimo 2 futbolistas que fuesen sub-20 y como mínimo teníamos que jugar, no sé si eran 20 o 30 minutos, a los 30 minutos te podían quitar, pero siempre en las alineaciones tenía que haber 2 futbolistas sub-20. ¿Y así empezaste a jugar y ganarte el puesto? Bueno, la verdad que no empecé a jugar, creo que fueron 12 partidos, yo entrenaba, como todos, y estuve 12 partidos sin verla, como se suele decir en el fútbol. Os voy a contar una cosa que me pasó y que siempre lo digo. Yo fui a pedir la carta de libertad y no me la concedieron, y me vine a mi casa. Y me trajo un amigo de Úbeda en el coche, que estudió conmigo aquí en la granja escuela, y al llegar a mi casa, pues yo llamé, y mi padre salió, el pobre ya también nos ha dejado, y me dijo, ¿dónde vas? Y yo le dije, pues mira, que yo allí no juego, allí no me esto, y yo me quiero venir. Mi padre era serio, era muy de esto, y recuerdo perfectamente lo que me dijo. Tú has dado una palabra y la tienes que cumplir. Así que a tu amigo ese dile que no se vaya, a no ser que te quiera ir mañana, pero si no, coge la maleta y vuelve. Y tienes que terminar tu contrato, ¿no? Y gracias a mi padre puedo decir, no es que sea futbolista, pero bueno, también se lo debo a él, aparte de la vida y más cosas. Él no era muy futbolero, ¿no? Mi padre sí, era futbolero, no era un futbolero, un padre muy aférrimo, como se suele decir. A él le gustaba el fútbol, era bastante crítico. Sí, pero que te tenía los pies en el suelo. Sí, no, siempre, él lo tenía claro. Mi padre iba a un partido y lo primero que me decía, no te subas a la parra que has jugado mal. Yo sabía que no había jugado mal, pero bueno, mi padre era así, le tengo que agradecer eso y ya te digo que lo que he contado
gracias a él, pues bueno, he estado 10, 12, 14 años jugando al fútbol y le tengo que dar las gracias a él. Si ese día mi padre me dice, no, venga, quédate, seguramente, bueno, hubiera Por lo jugado aquí mejor, en el Útica, sí. hubiera seguido jugando en el Útica, hubiera jugado... Bueno, termina esa temporada con el Úbeda, no sé si sigue alguna más o ya te ficha otro equipo. No, estuve... no, esa temporada, jugué una temporada y a la siguiente, no, esa sí, seguí y en esa ya sí jugaba habitualmente y ya a la siguiente temporada fue cuando me fui a la Mili. Y el salto de la Mili, pues claro, desconectado al fútbol, hasta que la Mili sería, me imagino, 14 o 15 meses, ¿no? La Mili en aquella época yo, por ejemplo, hice 13 meses y medio, me tocó en Zaragoza, en la Academia General Militar, estuve con un futbolista. Sí, pero que no jugaste, Pero ¿no? no jugué, jugábamos partidos allí de como el otro, entre compañías y demás. O sea, vienes de la Mili sin equipo, no sé si te engancha otra vez en el Útica, ¿no? No, vengo de la Mili y tenía que cumplir en el Úbeda. En el Úbeda, no. Entonces llegó un momento que, bueno, no sé por qué fue, se pusieron de acuerdo con, bueno, sí sé, el liturgia se puso de acuerdo, me llamó y me dijo que si me interesaba venir a venirme a liturgia. Le dije que el problema que tenía, que yo tenía un año de retención en el Úbeda y tenía que cumplirlo, a no ser que me diesen Que la se carta pusieran de acuerdo libertad. a ellos. Hablé con el presidente, que ya no era el mismo que me firmó a mí, y me dijo que no me la daba. Entonces pues le dije, bueno, pues esto es tan fácil, yo me voy, porque no es que no eso, es que no me... Y me acompañó, un día me acompañó el Miguel Ángel Luque, que era el entrenador de Útica, y Sebastián Laguna, que también Sí. tampoco lo tenemos. Pero bueno, para mí fue también... Me acompañaron a Úbeda, pedimos la carta de libertad, yo entré, me dijeron que no, y entonces entraron ellos, y mi sorpresa fue que al salir los dos me dijeron, Ya la tienes. escúchame, ya tenemos la carta de libertad, que le hemos propuesto, no sé a qué acuerdo llegarían ellos, yo sé que cuando nos vinimos de Úbeda, a la semana siguiente yo tenía la carta de libertad y fue cuando me incorporé a la Tu liturgia. salto a la liturgia, que ahí sí estuviste varias temporadas, ¿no? En liturgia estuve una temporada y media. Pero luego estuve. estuviste otra vez, ¿no? Sí, luego volví, luego ya a raíz pues de las vamos por lesiones... paso, o sea, vienes a la liturgia que entonces militaba... En tercera división, en el grupo 10º, porque en esa temporada, o la temporada anterior, ellos lo habían cambiado de grupo, los equipos de AEN estaban en el grupo 9º, y a liturgia lo pusieron en el grupo 10º, que era la parte de Huelva, Huelva-Sevilla, era esa. Ahí en la liturgia vivía sus mejores momentos, creo que tenía un buen equipo, ¿no? No sé si recuerdas. Sí, bueno, sí lo recuerdo. Algunos jugadores... Yo creo que mucha gente dice que probablemente fuese el mejor equipo de la historia de liturgia, no lo sé, no lo he vivido, pero mucha gente lo cuenta. Pues estaba Manolín Cuesta, futbolista que había jugado en el Español en varios sitios, estaba Rafael Jaén, que fue futbolista del Granada, debutó en la selección española, el primo de Manolín Cuesta, Pepe Cuesta, Laguna. Sebastián García Laguna, estaba, bueno, Juanjo, Minuto, bueno, había un gran equipo. Crespo también, era muy buen futbolista, había jugado en muchos equipos de tercera. Teníamos un portero que era de Sevilla, que no recuerdo ahora mismo bien el nombre, pero bueno, sí, había un buen equipo. Y el entrenador era por entonces... Miguel Ángel Luque. Miguel Ángel Luque, ¿no? De ahí da el salto al Málaga. Recuerdo que fue un partido que os tocó en la Copa del Rey, liturgia, además que estuve yo viéndolo. Me invitaste y fui contigo a Fue verlo. la siguiente, yo estuve una temporada en el San Eufrasio, Era como el Betis liturgitano ahora, ¿no? No, la liturgia lo que pasa es que ese fue en el San Eufrasio, fue el campo de Andújar, pero aquello le hicieron un parque, que de hecho sigue habiendo, y nos hicieron un campo abajo, que es el que hay ahora de césped artificial, y ahí empecé la segunda temporada, y creo que llevábamos 4 o 5 partidos, pero en uno de ellos nos tocó una eliminatoria con el Málaga. ¿no? Y jugamos la Copa del Rey, jugamos ese partido que era la Copa del Rey, recuerdo que quedamos 0-0, llovió mucho, sí, yo estaba. ¿Y hiciste un partidazo también? Hice un partido, sí, bueno, que yo lo vi. Me parece a mí que fue del agrado de los dirigentes, algún ojeador que había del Málaga. Y bueno, pues al cabo del tiempo me llamaron, pero antes de eso estuve en Jaén. Había un entrenador que vino a buscarme,
y estuve en Jaén entrenando. Además fue esa semana precisamente, o la semana siguiente del partido del Málaga, estuve entrenando con el Jaén. Que te querían ellos también, ¿no? Y me dijo que me quería. Y recuerdo que eso fue un martes. Estábamos entrenando en Jaén el martes, sí. Y saliendo del entrenamiento, bueno, mentira, fui primero a hablar con el presidente del Jaén y me dijo que bueno, que estaban interesados en mí, que qué pasaba, que si yo lo aceptaba, que no sé qué. Bueno, yo en principio dije que sí, porque el entrenador que había, es verdad que apostó por mí en el sentido que fue el primero que habló conmigo, mira que yo llevo detrás de ti el año pasado, pero... Sí, pero tú no sabías nada todavía, no sabías nada del Málaga. Entonces, pues, y a la vuelta, pues saliendo del campo, iba a la sede del Jaén, estaba hablando con Oliver allí en la puerta, que más o menos pues una cosa parecida así, que me parecía además, y llegó un directivo del Liturgi, y me dijo, Paco, no firmes nada, dice, te están esperando en Málaga, eso sería, podríamos hablar de las 9 de la noche, 9:30 de la noche, entonces claro, yo en ese momento pues te dicen eso y ¿qué pasa? Pues me quedé parado, y el mismo entrenador me dijo, Paco, espero que si no firmas en Málaga, firmes con el Jaén. Y le dije, no te preocupes, si yo esta noche no me quedo en Málaga por lo que sea, mañana vuelvo. Pero vamos, vuelvo aquí a Jaén simplemente por la apuesta suya, ¿no? Y por la confianza que me dio. Sí, el Málaga entonces militaba en primera división. No, militaba en segunda A. Fue. Entonces yo esa noche recuerdo que un directivo me cogió y me fui sin ropa, vamos, la única que tenía, y eran las 12 de la noche y firme por el Málaga. Pero bueno, tú has vivido con el Málaga en primera, ¿no? No, yo jugué en segunda, ¿no? Jugué con futbolistas todos de primera, porque eran futbolistas que habían bajado, pero no, yo jugué en segunda. O sea, tú conseguiste en el primer año con el Málaga el ascenso a la segunda división, ¿no? No, nosotros jugábamos, cuando yo llegué, que ya llevaban 3 partidos, creo que fue, 3 o 4 partidos también, el Málaga estaba en segunda. Sí, ¿no? Estaba en segunda. Yo no llegué a jugar en primera, yo llegué con el Málaga, jugué en segunda. Yo creo recordar que al año siguiente... No, a las 2 temporadas después fue cuando llegó Juanito y cuando subieron a primera, pero yo ya no estaba. Sí, pero quedaron futbolistas de lo que tú... No, sí, quedaron todos, quedó Canilla, quedaron los Hierros, pero no Fernando, sino los 2 hermanos Hierro. Manolo y Antonio, y bueno, y un montón. Recio también siguió, y José... No recuerdo ahora muchos más así, pero bueno, sí, casi todos siguieron. ¿Y el entrenador que tenían por entonces el Málaga? El Málaga en esa época, yo estuve con él, estuve con Antonio Benítez. Antonio Benítez, ¿no? Bueno, y ya notaste el cambio de estar en tercera con el Liturgi a ponerte en segunda A, ¿se nota mucho? Se nota una barbaridad, es lo mismo que cuando me fui de Lútica y fui a Úbeda, ¿no? Es lo mismo, entonces yo recuerdo esa noche. Yo dormí esa noche en el antiguo campo del Málaga, bueno, antiguo no, en el campo del Málaga antes había una torre, la llamábamos la torre, era una residencia, que era para chavales de las categorías inferiores y por si alguien más. Entonces esa noche pues dormí en aquello. Al día siguiente por la mañana pues me incorporé allí al vestuario y pues imagínate, ¿no? Cada uno su sitio, su taquilla, pero yo no era nadie, yo era un futbolista que había llegado de tercera, que bueno, y bueno, me dijeron, ahí te puedes sentar. Me senté allí, conforme iban entrando, pues te saludaban, hola, y algunos te preguntaban, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres, claro? Pues yo decía, mira, pues yo soy Osuna, vamos, pues esto. Entonces así estuve un poco tiempo, no apartado, sino simplemente en un sitio yo no tenía mi taquilla, sino... Y hasta que ya ha pasado unos meses, pues tengo que dar gracias a Dios toda la vida a Juanito Recio y a Popo, que fueron los que me acogieron. Sí. Me dijeron, mira niño, vente aquí, me hicieron un hueco entre los dos y hablaron con Pepillo, que era el hombre que tenía, que era el utillero, y le dijo, aquí le ponen la ropa de aquí para adelante a este. Y ahí me colocaron.
Sí, un chaval que entonces tendría a lo mejor 20 años, Pues 21, no, tendría 23 años, Sí, recién ¿no? cumplí o lo iba a cumplir. chaval joven, sin Muy conocer joven. a nadie, meterse en Málaga, en un equipo ya profesional. Yo creo que había muchos cambios en todo, en entrenamiento, en forma de alimentarse, de todo, ¿no? Había de estar ca- controlado un Había poco. cambio de todo. Allí, por mucho eso, pues había unas normas. A las 11 de la noche ya no se podía estar fuera. Vamos, si te pasaba un poco esto, el régimen alimenticio era diferente, los entrenamientos eran diferentes, entonces entrenábamos por la mañana, 9:30, 10 de la mañana. Unos días pues estabas 2 horas, otros días cuando nos tocaba físico teníamos un preparador físico que eso era impresionante, allí no era como aquí que dije, "Mira", o como eso, das 3 vueltas, no, allí estaba todo estipulado y todo hecho de esa manera, entonces claro, el cambio es pues, radical. Y habrá visitado campos en España, campos importantes, que por esa época a lo mejor estaban en segunda y ahora están en primera, ¿no? Sí, vamos, he visitado bastante el campo de Mallorca, el campo del Oviedo, aunque sigue estando en segunda, desde luego. El antiguo Tartiere, ¿no? Estaba en primera. El Nou Camp no jugábamos en el Nou Camp, eso, jugábamos en el Mini Mini Estadio. Estadio. Y bueno, un montón. Sí, San Mamés también, creo, San ¿no? Mamés también. Sí, ¿no? San Mamés, bueno, era impresionante, ya no existe. antiguo San Mamés. El antiguo San Mamés era de esos Allí que... sería jugar con el filial de... Sí, jugábamos contra el Bilbao Athletic. Entonces es verdad que cuando dice un futbolista que cuando entra a San Mamés es verdad que es la catedral. Bueno, y de tus 3 temporadas en Málaga, yo creo que tuviste una lesión importante y ahí vino ya Sí, el dejar el equipo, ¿no? Creo que nos quedaban 5 días o 6 días para coger las vacaciones y tuvimos un partido en Coín. Y recuerdo que el míster me dijo, mira, te voy a llevar y a 2 o 3 más del Málaga, los demás van a ser del malagueño. Y ya cuando vengamos y demás, pues te vas de vacaciones a tu casa, con la mala suerte de que allí me rompí la rótula. Bueno, ya sabemos que Paco, pues que por esa inoportuna lesión, pues tuvo que dejar en Málaga, pero bueno, después del Málaga, pues ha tenido también mucho equipo y vamos a ir desgranándolo poco a poco. Bueno, Paco, después de la aventura del Málaga, fichas por... Después de la aventura del Málaga estuve como 6 meses recuperando en una clínica de fisioterapia, que me la pagó el Málaga. Me la pagó el Málaga después de mucho tira y afloja, conseguí que me pagaran eso y me vine aquí a Marmolejo y llevaría una semana o 2 semanas, me llamaron de Martos, porque yo en una etapa anterior, estando en el Liturgi, el presidente del Martos, Ramón Albín, quiero decir su nombre porque por mí era como si fuese un padre. Ese hombre me vino a buscar estando en el Liturgi, le dije que no podía, que yo me había comprometido ya con el Liturgi y demás. Y cuando me vine de Málaga, vinieron a buscarme y me fui. Le dije lo que me pasaba, que yo estaba en fase de recuperación con una rodilla que había tenido 3 operaciones y que si... Que no sabía cómo te iba a responder. Cómo iba a ¿no? responder, entonces me dijo que no le importaba. Y empecé, bueno, al principio, pues claro, entre el miedo y más cosas y demás, pero bueno, empecé y hice una media temporada muy bien en Martos. Y estaba entonces el Martos en tercera también, Estaba ¿no? en tercera también el Martos, además también un equipo muy, bueno, no quiero decir bueno, pero un equipo muy compacto, ¿no? Con gente de Córdoba, Sí, que futbolistas estaba de Córdoba. en la parte alta de la clasificación. Sí, ¿no? teníamos también un futbolista de primera división que fue Pepín, aquel Pepín de los palos largos que hubo en el Valladolid, Ah, sí, varios sí. fútbol, y unos cuantos, yo creo que 4 futbolistas de Córdoba, estaba Bermúdez, que también falleció hace poco, muy buen futbolista, por cierto. Bueno, había un equipo también compacto y no me costó mucho trabajo, la verdad, adaptarme, estuve un poco tiempo hasta que mi rodilla, eso, y se lo tengo que agradecer sobre todo al Martos, no al Martos, sino a ese presidente. Ahí tuviste de temporada. Ahí estuve en mitad de temporada y estuve otra temporada más que no la acabé tampoco. O sí, sí, esa sí recuerdo, esa la acabé también, estuvimos en tercera división, muy bien, pero antes de terminar la temporada se pusieron en contacto conmigo el Marbella. Marbella, vuelve a Málaga, pero Volví en a este caso Málaga, en Marbella, ¿no? sí, pero esta fue ya en Marbella, fue en segunda B, por medio de un ojeador y demás, me dijo O sea, que estaba sí. en segunda vez también en Málaga, o sea, Que subiste de categoría subí otra de vez. tercera, subí a segunda B al Marbella,
bueno, eché una temporada bastante bien, un buen entrenador que era Sergio Cresi, futbolista que había jugado en el Salamanca, en el Salamanca o en el Burgos, no, en el Burgos, perdón, jugó en el Burgos con Juanito, eran íntimos Sí, amigos. me suena Cresi, Y sí. muy bueno, claro, Cresi luego fue entrenador del Betis y de varios equipos más, ¿no? Y bueno, una temporada que bajamos en el último partido que jugamos en un pueblo de Tenerife, creo que fue, y perdimos 1-0, con el empate nos valía para mantenernos. Y perdiste, ¿no? Y ese año, pues la verdad que vulgarmente, como yo digo, me largaron, pero bueno, que no me volvieron a renovar. Sí, sí, pero Por bueno, circunstancias también estuviste estaba, jugando en segundo B y de ahí creo que pasaste a la San Pedro, ¿no? No, de ahí me subí a Ronda. Sí, ya la zona estaba en tercera, subí a Ronda, que estaba en tercera. De hecho, yo en esa época también encontré un trabajo en San Pedro, estaba en un colegio de niños de educación especial, como lo llamamos, y juntamente llevaba mi trabajo y subí a Ronda. En Ronda estaba en tercera y estuve también unos 4 o 5 meses, Y fue cuando el San Pedro estaba en preferente, me dijeron que si me interesaba, pues no estar subiendo y bajando de allí, como tenía mi trabajo. Hablé con el presidente del Ronda, le dije lo que había y me dijo que bueno, que estaría de acuerdo, que no le parecía muy bien, pero bueno, si era mi decisión y aparte de mi trabajo, pues que me bajase. Y me bajé a jugar en primera preferente, con futbolistas que habían jugado en segunda B, habían jugado mucho en tercera división, hicieron un equipo para subir y ese año pues subimos a tercera. Pero en segunda B me imagino que sí, a lo mejor se come del fútbol, pero en tercera, si no tenía un trabajo... Bueno, en tercera depende, ¿no? Aparte de tener un trabajo, pues bueno, había gente que estaba muy bien remunerada, ¿no? No sé si en esa época ganar 70, 60, 80 mil pesetas era un dinero, estamos hablando de hace muchos años. Muchos años ya, claro. Entonces había gente, yo recuerdo un futbolista que trajo el San Pedro, que era de Algeciras, que no sé si fue compañero mío de piso, compartimos piso durante un ese, y no sé si ganaba 110 o 120 mil, ¿eh? Sí, sí, que comía del fútbol, se comía, ¿no? había gente que comía, y te estoy hablando de preferente. Lo que pasa es que había un presidente que era un constructor y le gustaba el fútbol y él dijo, bueno, voy a hacer un equipo, voy a intentar subirlo a tercera. Lo subió a tercera, al año siguiente ya no siguió, de presidente. Sí, porque era eso. Todos sabemos que en primera preferente o algo de eso, Sí. casi todos van a algún equipo porque le han buscado un trabajo, ¿no? Ahí está, entonces había así. Pero vamos que sí, que no es que comiese eso, pero para ganar 40, 50, 60 mil pesetas no había que ser tampoco en un equipo muy de puntero, ¿eh? O sea, tú no has tenido nunca problemas de subir, bajar, de categoría. No, a mí no. O sea, Ten en cuenta que yo siempre digo lo mismo. A mí lo que me gustaba era el fútbol. Entonces a mí me daba igual. ¿Qué pasa? Y más si jugaba de titular, ¿no? Me daba igual. A mí, ¿qué pasa? Que digan, mira, ha bajado de segunda a tercera. Bueno, ¿qué pasa? Y a mí lo que me gustaba el fútbol. Me daba igual volver a preferente, como si hubiese tenido que jugar. Bueno, de hecho, ahora cuando sigamos hablando, volví hasta aquí en el Útica, en primera regional, que era cuando el campo ya lo acortaron. Sí, sí. Que ya no estaba como estaba Bueno, más eso pequeño. vamos a seguir. Por eso digo. El San Pedro pasa, ahí está un año, ¿no? También, ¿no? En el San Pedro estuve un par de años. Un par de años. Un par de años. Sí. Y de San Pedro recuerdo que me vine a Marmolejo ya. Sí, pues por cosas, bueno, familiares, ¿no? Porque mi mujer, la que hoy es mi mujer, estudiante, se vino, sus padres tenían un negocio y demás, todos la conocemos, a mi mujer Aurora, por lo menos del pueblo y demás. Entonces nos vinimos del trabajo, hablé con el director del centro y bueno, y me vine aquí. ¿Y volviste a recalarte en el Útica? No, de aquí volví a Liturgia. A Liturgia, Pero tú en segunda sí, etapa ya, volví a Liturgia, pero ya también creo que Liturgia ya había empezado, ya un entrenador también de Córdoba. En esa época estaba Briegas, como nosotros le llamamos. ¿Has coincidido con él jugando? Con José, claro, sí, en el Liturgia, ¿no? estuve jugando con él, jugamos juntos en el Liturgia, íbamos y veníamos. Y bueno, y ahí fue, yo creo que esa temporada
y otra más, y ya decidí colgar las botas a nivel de tercera y demás, porque ya, vamos, estamos hablando que probablemente tendría unos 32 para cumplir 33 años. O sea que ahí deja ya lo que es el fútbol más o menos y ya te vienes otra vez al Útica. Me vengo al ¿no? Útica y vuelvo a jugar en el Útica. El ya punto te de partida fue el Útica y vuelve. Recuerdo que el campo ya, en vez de estar como estaba, era el pequeño ese, que hasta, bueno, de hecho está todavía ahí, que es ese. Y ahí recuerdo que terminé aquí en el Útica, no sé tampoco si jugué muchos partidos, fue también con algo que ya, las cosas que pasan cuando te vienes, y como siempre me ha gustado el fútbol y siempre me ha picado la cosa, pues dije, mira, y terminé aquí. O sea, ha estado, si no recuerdo más, 15 años más o menos jugando. Sí, me fui con 18 y volví con probablemente 32, 33, la fecha exacta no sé. Pasando sí, por infinidad de equipos, has cogido mucha experiencia en todos los aspectos, tanto lo táctico como lo deportivo, porque tú el deporte no lo has dejado y de hecho aquí sigues. Después de colgar las botas, estuviste de entrenador en el Útica, ¿no? Con Roger también, ¿no? Estuve con Roger la primera etapa, Roger era muy joven, bueno, yo también, bueno, Roger bastante más joven que yo, estuve echándole una mano. Y bueno, y de ahí sí, estuvimos una etapa muy bonita, estuvimos un poco tiempo, además. El otro día recordamos un partido que jugamos en Villacarrillo, que en una posición táctica, que hicimos, los dos empezamos a decir, este entrenador no se entera lo que le hemos montado, quedamos 0-0 y yo creo que tuvimos un montón de ocasiones, que ese día teníamos delantero a José Majuelo, es un partidazo, pero con la mala suerte quedamos 0-0, pero bueno. Ahí quedó la cosa. Esa etapa de entrenador, pero bueno, siempre vinculado, sí, bueno, intermitentemente, a lo mejor desapareció un poco, pero siempre vuelve a echar una mano lo que se pueda, porque ahora está en el equipo senior, está de delegado, pero vamos, que yo más que delegado diría que está de segundo entrenador, porque se te ve los partidos que lo vives como si fuese el entrenador, ¿no? Sí, la verdad, hombre, la verdad, vamos a ver, a mí en principio no me llamaron, nos juntamos un día 3 amigos y me dijeron, oye Paco, te viene bien ser delegado del Útica y demás, y además nos has hecho una mano. Pues yo, en verdad que sí, yo siempre he estado a merced de mi pueblo y si puedo echar una mano en esto, como en otros, eso lo voy a echar. Entonces, claro, yo es que el fútbol lo vivo de otra manera, no, de hecho yo creo que el otro día nos echaron a los dos, yo creo que Roger es más tranquilo, más pacífico que yo, no sé si es que yo lo aliento un poco cuando me ve, pero yo vivo el fútbol de otra manera, yo soy ganador nato, siempre lo he dicho, me gusta jugar al fútbol, me ha gustado siempre ganar, también acepto mis derrotas, y las derrotas las hemos tenido, he llorado, hay incluso ahora mismo que esto lo tenemos como un hobby, y hay noches en los partidos estos que hemos perdido en casa, pues que no hago nada más que darle vuelta, y cómo hemos podido perder y no sé qué. Para mejorar, ¿no? Ahí está, entonces ya te digo, soy ganador y claro, mucha gente dirá, es que parece el entrenador, pero yo no soy el entrenador, yo soy un delegado. Una de las cosas que más me gusta tuya, Paco, es de que también el fútbol base está integrado ahí hasta de monitor y bueno, ya está casi todas las tardes, ha llevado a chavalines. Y hombre, y ellos así de chicos sí que cogen rápido lo que tú les puedas explicar y tú, pues como la vivencia que has tenido en el fútbol, tienes mucho que transmitirle a ellos, ¿no? Estuve con los juveniles también hace unos cuantos de años y luego el equipo cadete lo dejé el año pasado porque también hubo un parón ahí con lo de la pandemia y demás. Y este año pues estoy con unos bebés, como nosotros decimos. Son críos que tienen 5 o 6 años, que si los veo así, pues... Sí, pero bueno, con esa edad lo que vienen a divertirse, pero bueno, van cogiendo... Sí, bueno, ten en cuenta que, como dicen como en la escuela, esos son esponjas. Tú les enseñas una cosa, yo llegué aquí y los críos, yo no me voy a poner mérito que no me merezco, pero son críos que no pasaban el balón entre dos. No quiere decir que ahora los veas y parezcan Messi, pero ya van aprendiendo algo, ya conducen el balón de una manera no normal, porque tú sabes lo que pasa, la coordinación de ellos todavía son críos de 5 o 6 años, pero bueno, para mí es una alegría, ¿no? Aparte de que es una alegría, pues que yo los veo y digo, bueno, como si fuesen mis nietos, como si fuesen algo de eso. Estoy enseñando mi vivencia y mis cosas, ¿no? Estoy enseñando mis cosas, yo me divierto con ellos, me río mucho, ¿no? Y eso, y me lo paso bien, la verdad que me lo paso muy bien con ellos. Bueno, Paco, pues te vamos a agradecer que haya estado
ante las cámaras del programa Más que Deporte en esta entrevista que nos ha gustado mucho porque sabíamos más o menos un poco de tu vida, pero no tanto, ¿no? Y para el que te conozca menos, pues seguro que se va a quedar sorprendido. La gente de nuestra época, pues todo el mundo sabe más o menos, ¿no? Pero la gente más joven, pues ya, aunque el boca a boca, porque yo he estado en entrenamientos que han dicho, este jugaba con el Málaga, o sea, el respeto te lo tienen a la hora de más o menos saber lo que Sí, que bueno. si le dice algo, dice, bueno, No, hombre, este sabe lo que se dice, por ¿no? falta, yo creo que sí, ¿no? Que incluso ahora mismo estoy con algún senior otro, yo sé que hay muy buenos futbolistas y demás, yo intento siempre aconsejar, ¿no? Dentro de, como yo siempre digo, de lo poco que sé o de lo poco que ya me he quedado, eso, ¿no? Intento pues, aconsejarle al máximo por la manera, cómo hacerlo, con demás. Pues nada, Paco, como te digo, muchas gracias por esta atención que han tenido con nosotros los medios de comunicación y nada, a seguir trabajando por el deporte. Muchas gracias a vosotros y pedir disculpas si me he dejado a alguien atrás que probablemente me haya, Seguro, con tanto... me haya dejado algún equipo. Quiero recordar que estuve de entrenador en primera vez en el fútbol sala en Andújar, que no, también hice buenos amigos y buenos compañeros, y algún otro que me he podido dejar por ahí, pero vamos, que ya como dice el otro, la edad muchas veces pasa factura. Bueno, pues esto ha sido todo, nos vamos a despedir hasta la próxima semana en el programa Más que Deporte. Gracias y buenas noches.